Ya volvemos, es de nuevo nuestro tiempo, el tiempo del misterio, y ante nosotros se abre un nuevo espacio en blanco listo para llenarlo de interrogantes y sobre todo de respuestas, algo que vamos a comenzar a hacer en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, aquí en Prado del Rey, en Radio Nacional de España, vuestra radio. Esta noche deseamos contaros de nuevo una extraña historia ocurrida en nuestro país a finales del siglo pasado. Tiene que ver con la presencia de unos seres extraterrestres que, en teoría, visitaban nuestro planeta. Su procedencia, un extraño planeta llamado Ummo. La historia se remonta a 1950, fecha del primer desembarco Ummo. Según afirman algunos estudiosos que han investigado el tema, los humitas llegaron a la Tierra y desde entonces viven ocultos entre nosotros, habiendo adoptado la forma humana para pasar inadvertidos. Esta noche hemos reunido en nuestro estudio a un buen número de expertos y los más variados testimonios para daros todos los datos acerca de esta extraña historia. Habéis sido muchos los que nos lo habéis pedido. Así que si estáis preparados, esta noche pretendemos daros todos los datos acerca de esas visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Si estáis preparados, la historia comienza. Sois todos bienvenidos. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Ahí están las intenciones. Nos queda saludar a nuestros invitados. José Juan Montejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Primera vez en nuestro programa, un placer que estés con nosotros, pero seguidor del programa, ¿no? Sí, efectivamente, Me desde alegro. hace tiempo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te sigue gustando? Sí. Eres de los clásicos, investigadores clásicos, se podría decir, en estos temas. Hombre, clásicos No ya. tanto por edad, pero sí por seriedad y por dedicación, quizá. Hombre, te lo agradezco por dedicación, pues ya son unos cuantos años. Sí. Eres licenciado en Derecho y criminólogo. Ujú, así Y es. miembro de la Asociación Anomalía. De la Fundación Anomalía. Fundación Anomalía. ¿Cómo se ¿Qué es llama eso, ahora? la Fundación? La Fundación Anomalía, bueno, es una organización sin ánimo de lucro que se nucleó hace unos cuantos años en torno a la revista Cuadernos de Ufología, que, bueno, pues dentro de lo Que que hacían es en Cantabria también. en Santander, en Santander. y que se sigue haciendo Se en la sigue actualidad en forma de anuario. Sí, Ajá. sí. Gente con un peso pesado en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Aquí Lorenzo Miguel. Fernández, buenas noches, compañero, director de la revista Enigmas. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Saludo a Fran también, compañero Fran Contreras. Buenas noches, Miguel. Empezamos. ¿Cómo os metisteis, encontraste vosotros el tema de Ummo? Bueno, pues en mi caso fue pues hace ya algo más de 20 años, a finales de los años 80, y llegué simplemente pues como un aficionado, a través de lecturas, de libros y revistas, y en el caso concreto del asunto Ummo, pues a través de los primeros libros que hasta aquel momento había publicado Antonio Rivera, Ajá. el pionero de la ufología española, ¿no? Sobre el tema Ummo, y en aquella época pues conocí esos libros y me interesé por ello. Ya. Lorenzo, ¿a ti cuándo te llega el tema de Ummo? Porque es curioso que, bueno, gente de una determinada edad, más o menos todos estamos implicados en esta historia, nos ha salpicado de una u otra manera, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, Miguel, quiero pedir disculpas por mi afonía, que casi parezco un humita hablando. Es que has estado gritando en otras cosas y No tiene nada que ver con el partido de esta noche, Ya. absolutamente. Aquí no hablamos de fútbol, o sea que... Bien. Bueno, pues yendo al tema de Ummo, me llega por dos vías. En primer lugar, porque, bueno, hay un caso que estuve en su momento investigando del año 1917,
Si quieres, posteriormente podemos comentarlo con más extensión, pero bueno, en definitiva... ¿Por qué caso era? ¿El de la mano? No, estamos hablando de un suceso que ocurrió en Peñascosa, en Albacete, donde una familia de temporeros pues son conscientes de que junto a ellos, durante 3 días, y junto a ellos y a la gente que habitaba en aquel lugar, en Peñascosa, en ese verano que se estaba recogiendo la cosecha, pues fueron conscientes de que aterrizaba algo extraño que venía del cielo, que de ese objeto bajaban pues 3 seres muy extraños que convivían con ellos esos días, que estaban como cogiendo pruebas del terreno, no hablaban absolutamente con nadie, y en el momento en el que se van, estoy contándolo rápido, grosso modo, pero en el momento en el que se van se cercioran de que en la panza de ese extraño objeto, al que ellos llamaban algo así como una especie de cafetera voladora, había un símbolo muy extraño que era como una H, algo muy parecido a lo de humo. Esta fue la primera toma de contacto. La segunda, pues la oportunidad que tuve durante prácticamente un año entero de estar todos los viernes conviviendo, conversando, compartiendo información con el que ha sido a la postre una de las figuras protagonistas más importantes del caso Humo, que era José Luis Jordán Beña. ¿Y tú, Fran? ¿Cómo te llega a ti la historia? Muy parecido a ellos dos. Primero, de la mano de Rivera, con Humo, un caso perfecto, la Biblia de la trama apasionante. La segunda vía, en una época en la que no había internet, y los investigadores, periodistas que nos dedicamos a estas cosas, leíamos boletines hechos a mano, como Andrómeda de Moisés Garrido, como El ojo crítico de Manuel Carballal, Nuestra última hora, Lorenzo, en el que contábamos las últimas anécdotas, cuadernos de ufología. De Julio Arcas. Exacto. Acaba de venir el nombre. Sí. Estaba recordándolo, sí. Cuadernos de ufología. Y Pepe Ruesga también. Y Pepe Ruesga. Saludos para ellos. Y sobre todo cuando en el 95, cuando empezó la etapa de Enigmas con Fernando Lorenzo, pues pude entrar en el Café León, después de estar años y años cerrados, y bajar a ese sótano donde se fraguó la historia de la ufología del contactil por España, en la Ballena Alegre. Yo ahí me quedé perplejo y dije, no sé qué habrá, pero aquí hay una historia que contar y que investigar. Hay una historia que contar, evidentemente, que es lo que pretendemos hacer esta noche, y estar atentos. Seguramente habréis oído hablar muchas veces de humo, pero hay muchos datos todavía por dar y muchas sorpresas que seguramente esta noche vamos a descubrir. Hay quien dice que los extraterrestres han estado aquí y que hay pruebas de ello. Os vamos a contar la historia para los que no la conocéis. Ahí están los primeros datos. Ponéis mala cara, Jesús Juan. Sí, hombre. ¿Hay algún dato que no estéis de acuerdo? Vamos a ver, la distancia que según las cartas de Ulmo se decía que había entre nuestro sistema solar o entre la Tierra y Wolf 424, identificada con la estrella Yunma de los ulmitas, no eran 14.000 y pico años luz, sino 14,6 o 14,4 años luz, que ya es una distancia considerable. Vale, pero más o menos comenzaba así la historia, ¿no? Sí, más aunque o menos, hay datos que hablan de un primer aterrizaje de estos ulmitas en Francia. Sí, efectivamente. El 28 de marzo de 1950, a las 4 horas 17 minutos 3 segundos, siempre según ellos. Es cuando llegan a la zona de los Alpes franceses y hacen un desembarco. Tras recibir una señal de un buque que ellos decodifican años, se acercan hasta aquí y empiezan a esconderse en una especie de cueva subterráneo y van investigando al ser humano como si fueran expedicionarios. Esos son, según sus informes y sus cartas, las primeras referencias que hay. Más o menos. Todos los datos que tenemos es de esos informes que han dado teóricamente ellos. Sí, claro. O sea, los datos que acaba de decir Fran, pues son los que se incluían en varias de las cartas de Ulmo que hablaban precisamente de estos detalles sobre lo que fue el descubrimiento de nuestro planeta, la captación de esa señal radioeléctrica que se habría emitido por un buque noruego que estaba por la zona de Terranova. Es decir, como lo que 1934. Como lo que estamos intentando hacer nosotros ahora con el proyecto SETI, mandar mensajes, se mandó y de repente ellos lo captaron y vinieron aquí a ver quién había en este planeta. Sí, algo así. Lo que pasa que, según decían ellos, aquel buque noruego que estaba haciendo aquellas experiencias radioeléctricas era en 1934 y en ese momento pues todavía no existía ningún proyecto ni ningún experimento para intentar lanzar una emisión pues más allá del sistema solar. No, eran unas pruebas que se estaban haciendo para ensayar comunicaciones a larga distancia mediante el envío de esas señales radioeléctricas que a través de su rebote en las altas capas de la atmósfera pues permitirían una manera más fácil de realizar esas comunicaciones. Se supone que una de esas señales no habría rebotado en esas altas capas de la atmósfera, sino que habría seguido su rumbo, habría atravesado la atmósfera, la ionosfera y todas las demás, habría seguido adelante y a la velocidad de la luz de 14 años y pico, pues en el año nuestro de 1948 sería cuando habría llegado esa señal a
a los astrónomos humitas y la habrían podido decodificar. Y decidieron venirse para acá. Exactamente. Aterrizan en Francia, ¿y cómo eran, Lorenzo? ¿Qué aspecto físico tenían, si es que hay datos sobre ello? Bueno, el aspecto físico que ellos adoptan es un aspecto físico prácticamente humano, es decir, en nada o muy poquito se diferencian a nosotros. La única... ¿Porque eran como nosotros o porque adoptan nuestra...? En este caso adoptan nuestra fisonomía, ¿no? Y realmente sorprende, ¿no?, ver que lo que nos dicen los informes, ¿no?, es la tremenda capacidad que tiene esta gente, pues por ejemplo para el aprendizaje, ¿no? En el tiempo que ellos pasan en Le Javis, pues están buscando o relacionándose con la gente del entorno, principalmente hablamos de labriegos, ¿no?, para aprender los usos, las costumbres, incluso se dice, ¿no?, cuentan esos primeros informes que ellos aprenden el francés a raíz de encontrar una sola hoja del periódico Le Figaro, es decir, a partir de ahí ellos leyendo esa hoja consiguen aprender el idioma, ¿no?, bueno, lo que denotaría una inteligencia pues prácticamente extrema. El único problema que tenían ellos era dactilar, es decir, ellos por ejemplo cuando enviaban los informes, que eran todos mecanografiados, no podían manipular la máquina de escribir porque tenían unos problemas en las yemas de los dedos que les impedían, es decir, tenían un contacto en este caso, ¿no?, había una persona que hacía de intermediario, en este caso sí humana, para poder transmitir, para poder escribir esos mensajes que posteriormente, ojo, hay que hablar de gente de altísimo nivel, empieza a recibir. Ya. En la segunda parte vamos a hablar un poco, a ver alguno de ellos. En cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo era su vida en el planeta? Porque creo que dan un diario bastante detallado de cómo es su vida, de cómo viven. Aquí decíamos unas fotografías que se habían recibido en las que se veían extrañas ciudades. ¿Cómo eran? ¿En quién creían? ¿Quién era su Dios? Hombre, para mí, una de las grandes cosas que fascinan sobre Humo es descubrir cómo son los propios humitas y cómo es Humo, ¿no? Eran altos, rubios, de aspecto nórdico. Atentos a este detalle, sobre todo por la mano cortada en 1952 y su relación con seres altos, rubios y aspecto nórdico, entrelazado, como pudo descubrir Ignacio de Arnaude. Tenían 36 terminaciones nerviosas en los dedos, por eso no podían escribir a máquina, no bebían agua. Su modo de vida era muy parecido al nuestro. Eran muy unificadores, tenían un gobierno compuesto por 4 personas. El Unmoelewe famoso. Exacto. Se trasladaban en monovolúmenes que flotaban por el aire. Tenían unos ordenadores que eran cristales de titanio. Manipulaban los alimentos. Todo esto siempre según los informes, ¿no? Es apasionante, es toda una religión de lo humita. Manipulaban los alimentos con guantes, siempre se cambiaban todos los días de traje, llevaban unos trajes ajustados. ¿Por qué se cambiaban todos los días? Era su forma de vida. Tenían una filosofía, una religión de vida muy curiosa, porque tenían una religión muy parecida al cristianismo. Ellos creían en un gran creador que además se encarnó, no murió en la cruz como Jesucristo, sino que murió en una mesa camilla. ¿Sí? Bueno, perdón, ellos creían en un generador. En un generador. Boa, con W. Incluso, bueno, ellos vivían en un mundo de computadoras. Yo diría a los oyentes que para entender qué es Humo, cómo son los humitas, hay que hacer un viaje en el tiempo y hay que viajar a la España de los años 60, en la que estábamos saliendo o estábamos en plena dictadura. Los años 70 ya estábamos saliendo de ellas, afortunadamente, pero teníamos el modelo americano. Y esto es muy importante para describir esa curiosidad. Por ejemplo, esto es muy bueno, Lorenzo, sus casas eran como setas y eran retráctiles. Es decir, por el día salían a la luz, por la noche se escondían, no había habitaciones al uso, no había nada. Si querían dormir le daban a un botón y salían sus camas, siempre según ellos, que querían cocinar y salía a la cocina. Vivían en torno a la figura del padre, siempre comían en torno al padre. Era un estilo muy, muy vida americana, muy mundo feliz. Sí, Lorenzo, hay dos cosas que me gustaría comentar, ¿no? La primera, de tratarse de un fraude, pensemos en la complejidad del fraude, ¿no? Porque... No adelante si quieres, vamos a... No, simplemente decir, es que hemos oído, por ejemplo, a José Juan ahora dar dos términos humitas, es decir, eso lo que significa es que los humitas tenían un lenguaje. Ajá. Pensemos en la complejidad que supone crear un lenguaje. Esto, ¿no? Es que las civilizaciones del pasado, por ejemplo, para crear un lenguaje necesitaban una estructura social, después necesitaban un tiempo de elaboración, un entorno, unas relaciones sociales, unas relaciones con las civilizaciones del entorno, es decir, es que es complicado crear un lenguaje y es que los humitas, tal y como transcribían en sus mensajes, nos hablaban de su propio lenguaje en
el que ellos iban pues escribiendo términos humanos y al lado, entre paréntesis, ponían el término humita. Había creado todo un lenguaje. También me gustaría romper una lanza, porque yo entiendo que eso a día de hoy, en nuestro tecnológico siglo XXI, puede sonar casi a ciencia ficción, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero coloquémonos en esos años 50, 60 y veamos lo que era aquello. Es decir, por ejemplo, Fran acaba de comentar un caso, el de la mano cortada. Es un caso tremendo, ¿no?, en el que posiblemente por primera vez los humitas empiezan a adquirir una cierta relevancia gracias al párroco de Mairena en Sevilla, Enrique López Guerrero. Este hombre asegura que recibe una serie de cartas en las que estos humitas le dicen que su primera incursión en la tierra, en España, es precisamente en una población recoleta llamada Albacete, donde una señora, la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, les acoge en su casa y allí llevan a cabo una serie de experimentos. El porqué de la mano cortada es que precisamente eso, ¿no?, uno de los experimentos que realizan con una serie de retrovirus afectan a Margot Shelley, que es la hija de la marquesa. A partir de ahí fallece y precisamente dentro de una lechera se encuentra la mano, parte de la lengua y los ojos, ¿no?, dentro de esa, en teoría, las partes a las que esos virus habían afectado. Ahí el humita, digamos, que adquiere una dimensión casi internacional. Recordemos también lo que es esa época, es decir, es que estamos, por ejemplo, en el año 1955, cuando un señor llamado Alberto San Martín, muy cerca de aquí, de la Casa de la Radio, en pleno Puente de los Franceses, recibe de un supuesto extraterrestre ni más ni menos que una piedra, la llamada piedra del espacio, que está llena de símbolos. ¿Por qué te digo el nivel de la gente que recibe estos mensajes o estas piedras o estos, en definitiva, códigos encriptados? Porque, por ejemplo, el que se dedica a desencriptar los símbolos que tiene esa piedra no es ni más ni menos que Joaquín María de Navascues, que era por aquel entonces el director del Museo Arqueológico de Madrid y uno de los epigrafistas más eminentes que había en España, y llega a la conclusión de que entre esos símbolos, prácticamente todos desconocidos, hay uno que se conoce, Miguel. ¿Sabes cuál es? El que corresponde al planeta Saturno. Fíjate la que se monta a partir de ese instante. No adelantemos. Incluso antes, ¿eh? No adelantemos. ¿Querías decir algo? Sí, vamos a ver varias cosas. Es que tenemos mucho tiempo esta noche, tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a ir por pasos para que la gente que no conoce el tema lo pueda entender, que es bastante complejo. Sí, bueno, vamos a ver, sobre algunas de las cosas que acaba de comentar Lorenzo. Es verdad, bueno, yo me he referido antes así un poco inconscientemente a varios términos humitas, era la costumbre de la lectura de las cartas y de los informes donde se incluyen, y efectivamente, hombre, es un detalle significativo que investigadores como Antonio Moyacerpa en su día pues elaboró nada más y nada menos que un diccionario de humita español y español humita, con cerca de 400 y pico vocablos, y eso a finales de los 70. Luego pues ya se han recibido otras cartas y ahí se ha ampliado eso. Desde luego, hombre, es complicado el realizar o el elaborar todo un lenguaje con su gramática, su sintaxis, pero bueno, no es imposible. Hay casos también donde una sola persona, pues, y en los ámbitos de la historia del espiritismo, con el caso de Helen Smith, por ejemplo, pues hay algún precedente, ¿no? Luego, en relación con el caso de la mano cortada, pues efectivamente, sería cuando los humitas se habrían manifestado, entre comillas, por primera vez en España, aunque me gustaría precisar que aunque esos hechos ocurrieron efectivamente pues entre 1952 y 1954, según la versión humita, ya que el caso en sí de la mano cortada es un caso real, que es en cierto modo un clásico de la crónica negra española, y de él se hicieron eco los periódicos españoles pues en los primeros meses de 1954, pero la conexión humita, digamos, no sería conocida o divulgada sino hasta 15 años después, hasta finales de los 60. Ya. 2:31, 1:31 las Islas Canarias. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Seguimos. En esa introducción que poníamos, José Juan hablaba de que Fernando Sesma es la primera persona a la que de repente le mandan una fotografía tridimensional y que dicen que no cuente nada. ¿Quién era este personaje, Fernando Sesma? ¿Y dónde empiezan las reuniones famosas que hacen un poco el caldo de cultivo de todo este asunto que se llamó humología? Sí, efectivamente. El estudio de humo. Luego sería una faceta, una especialización dentro de la ufología, ¿no? Y es una expresión, pues bueno, sí que luego pues se ha extendido bastante. Pues mira, Fernando Sesma era, pues se puede decir, un clásico de las paraciencias en España. Él empezó a ser ya conocido a mediados de los años 40
por su colaboración en varias publicaciones, como la famosa y mítica revista La Codorniz, donde llevaba una sección de problemas detectivescos y lógicos, de lo que se llama quebrantamentes, ¿no? Para los aficionados a crucigramas y pasatiempos, pues les sonará bastante. Y también Sesma, bueno, esa era una manera ya de dar a entender que el mundo de los símbolos, de las realidades aparentes o encubiertas, era algo que a él le interesaba bastante. Luego él también desde esa época pues empezó a ser bastante conocido en los círculos esotéricos, si se puede decir así, de la capital, de aquí de Madrid. Tiempos difíciles aquellos en los que era muy complicado estar en círculos esotéricos. Sí. Efectivamente. Y él se especializó en astrología y de hecho pues ya desde los primeros años 50 en alguna de esas revistas donde él colaboraba, como por ejemplo 10 Minutos, donde quizá fue la colaboración más larga y más extensa que él mantuvo, pues llevó semanalmente la sección de horóscopos de esa revista. Bueno, con lo cual quiero dar a entender que Fernando Sesma era una persona con inquietudes pues bastante acentuadas pues en este mundo, ¿no? de las cuestiones, vamos a llamarlas así, paracientíficas. ¿Y cuando llega a la ufología? Pues es de los primeros que se tiene noticia en España que empieza a interesarse por el incipiente fenómeno de los platillos volantes, que bueno, como ya saben todos nuestros oyentes de sobra, su época contemporánea empieza con Kenneth Arnold en el año 47 y de ahí se extiende pues a todos los países por lo menos occidentales y llega a España pues muy poco después. Y Fernando Sesma es uno de los primeros que en publicaciones españolas empieza a escribir sobre el tema. Y ya en concreto, pues en 1954, a él se le encarga por parte del diario Madrid una sección divulgativa sobre la historia, ¿no? La escasa historia, pues solo tenía 6-7 años de los platillos volantes. Esos artículos que publica él adquieren bastante repercusión. Le empiezan a escribir cartas, a llamar por teléfono, incluso a la redacción del periódico, y él, pues con todas esas personas que se interesan por lo que él había escrito sobre los platillos, pues decide formar un grupo, una especie de peña, ¿no? Y de hecho a través de las páginas de una de estas publicaciones, pues él hace un llamamiento para la creación, si existe una respuesta suficiente, de lo que fue luego la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Efectivamente, el llamamiento tuvo éxito, pues hubo unas cuantas personas que se acercaron o que dieron una respuesta positiva a esa llamada de Sesma, y a partir de ese año 54-55 pues comienza a funcionar esa sociedad, y ahí, pues bueno, se puede decir que es la cuna, como ha dicho antes Fran, del contactismo en nuestro país. Y de la ufología. Es decir, Sesma es... De la madrileña, seguro. Sesma se convierte... Es que habría que trasladarnos a aquella época. Estamos hablando de los tiempos del Sputnik. Es decir, la sociedad española estaba en pañales y aparece un hombre como Fernando Sesma que quiere entrar en contacto, bueno, la piedra de la sabiduría, como la llamaban a la piedra de San Martín, entra en contacto... Es el título de uno de los libritos de Sesma. La piedra de la sabiduría entra en un mundo de casi de ciencia ficción. Y yo cuando bajé por primera vez al Café León me quedé sobrecogido porque me imaginaba cómo tenían que ser aquellas reuniones en los años 50 a la que acudían... Vamos a dar el dato. Ese grupo comenzó a reunirse en el Café León, que está muy cerca de la... Un poquito antes, perdón, solo un apunte. Sí. Empezó a reunirse en el Café Gijón, claras reminiscencias literarias, pero bueno, ahí estuvo muy poco tiempo, y luego pasó a un café que se llamaba Gambrinus, en la calle Zorrilla, y ahí estuvieron pues durante 1 año y medio, y a partir ya de mediados del año 56 fueron a parar al Café León, al sótano de la Ballena Alegre, y ya pues... Muy cerca de la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá y Cibeles en Madrid. Y Sesma lo que consigue ahí es hacer realidad sus anhelos de contactos con esos otros mundos. Ahí surge Saliano, por primera vez, que es un extraterrestre que viene de un planeta que se llama Auco. Él acude a la casa de campo en busca de ese contacto y se producen una serie de circunstancias que hacen que ahí se produzca un germen brutal, es extraterrestre, y parece como si todo concordase en un puzzle para que ahí se fraguase algo diferente a todo. Al Café León iban desde comisarios como Dionisio Garrido. ¿Qué tipo de gente había ahí? Pues mira, simplemente un dato. Pensemos que para los que no vivan en Madrid, no sepan lo que es el Café León, pues en el Café León, por ejemplo, durante la Segunda República, en la planta de arriba, en tertulias, se reunían gente como Federico García Lorca,
el escritor filocomunista José Bergamín o, por ejemplo, el ministro republicano Sánchez Román. Y justo debajo, en lo que era precisamente La ballena alegre, estaba, entre otros, José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxá o Rafael Sánchez Mazas. Fíjate, allí es Bueno donde Vallejo se dice que llegó a componerse o a escribirse el exacto, himno de la Falange. el himno de la Falange. Efectivamente. Bueno, O sea, Vallejo también fíjate iba. la cantidad de conocimiento, de filosofías antagónicas, y precisamente en los años 50 lo que se gesta es algo tan desconocido, tan apasionante, tan sumamente controvertido como es el contacto con una supuesta entidad extraterrestre que, como bien dice Fran, pues se llamaba Saliano y posteriormente deriva en lo que es el tema. Dejadme un segundito, tenemos un testimonio del mismo Fernando Sesma. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle hace muchos años. Este es un testimonio que nos ha brindado nuestro compañero Fran, en la que después ya de un tiempo de todo este fenómeno, él dice lo que pensaba acerca de estas supuestas visitas extraterrestres. Escuchar. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno, que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Categórico, están aquí. Tan categórico porque vio un ovni en 1961 y se encontró un libro en la casa de campo que, si mal no recuerdo, se llamaba Toda una vida, y fue la señal definitiva para entrar en contacto con seres de otros mundos, con una historia negra, negra, negra. Había cartas con mensajes de ese ser llamado Saliano, pero hay una calle en Madrid que se llama Calle Luna 16, donde un sastre también recibía cartas supuestamente de esos seres, que acabó acuchillando, asesinando a toda su familia. Dejarme poner un poquito de orden en la historia. Vamos a seguir relatando a través de alguna de la información que tenemos preparada cómo va la secuencia de los hechos, y vamos luego aportando datos. Tras esa segunda introducción seguimos. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir o preguntar algo. Y estar atentos, va a haber muchos datos esta noche, muchas claves de esa extraña y curiosa historia. Hay mucha gente que está convencida que están entre nosotros. Aunque muchos de los llamados documentos summitas se han destruido o extraviado, una recopilación de las comunicaciones primigenias le permitió al doctor Juan Miguel Aguirre Cebedo, de la Universidad de Madrid, publicar 3 tomos, que en total suman 1189 páginas, con cartas y documentos de procedencia ummita ordenados temáticamente. La primera edición de esa magna obra extraterrestre data de 1985 y se calcula que en 1995 ese material ya se había duplicado. Unos cuantos datos más. Te he visto también así mover la cabeza. ¿No estás de acuerdo con algunos datos? No, vamos a ver. Me parece que habéis presentado al físico y matemático francés Jean-Pierre Petit como director de lo que sería el equivalente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Nuestras, que en francés las siglas son CNRS, y lo que él es, no sé si en la actualidad mantiene ese puesto, pero lo que él fue por lo menos es director de investigaciones, que es como un profesor, el equivalente a un profesor, un catedrático, no director del centro. Bueno, las cartas empiezan a funcionar por ahí, por diversos sitios, y empiezan a darse algún tipo de pruebas. Lo primero que yo quiero que analicemos es esa extraña fotografía que recibe Fernando Sesma, una fotografía tridimensional que en su momento fue la prueba definitiva de que era extraterrestre. Bueno, es lo que él creyó, de buena fe, claro, y como lo publicó, así lo publicó pues en los primeros escritos, los primeros artículos donde él daba noticia de ese nuevo contacto que había tenido, y que era pues con estos autodenominados habitantes o expedicionarios del planeta Unmo. Entonces, como habéis indicado antes, eso ocurrió a lo largo de las primeras semanas de 1966 a través primero de una llamada telefónica donde un mita que se presentó como Day 98 pues le dio los primeros datos, ¿no?, de que él procedía de un planeta llamado Unmo, pues que había llegado con una expedición aquí a la Tierra, que había decidido su superior, que era una mujer, una chica muy joven. Luego, en las informaciones que se recibieron, se decía que tenía 16 años nada más, ¿no? La superior de Day 98, sí, que si mal no recuerdo su nombre era Yu 1. Venía también luego en las cartas, ¿no? Luego esta Yu1, precisamente dentro de toda o la versión de las cartas unmitas, pues tendría un papel
protagónico, digamos, o relevante en todas las circunstancias o el entramado del caso de San José de Valderas, que supongo que hablaremos después veremos después. Bueno, pues Sesma recibe esa primera llamada de Day 98, siguieron otras llamadas. Entonces Sesma, que tenía un lema muy curioso ya desde que creó la Sociedad de Amigos del Espacio, que era el lema de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario, pues él, recibo estas llamadas, pues en principio voy a dar crédito a lo que me dicen, pero claro, él pidió más pruebas a su interlocutor. Entonces el interlocutor le dijo que recibiría varias informaciones ya por escrito, no solo telefónico, y Sesma insistió en que quería algo más contundente que unas cartas que le pudiera recibir. Sesma, como ya hemos apuntado antes, pues estaba muy acostumbrado, ¿no?, a recibir cartas y mensajes de todo tipo de presuntos extraterrestres. Entonces la prueba que se le dio, pues en las siguientes semanas, fue que un emisario o recadero de los supuestos unmitas fue hasta su casa y no le obsequió ni le regaló, sino que se limitó a mostrarle, creo que eran por lo menos 2 fotografías tridimensionales y que más o menos representaban pues lo que ha indicado Fran antes, ¿no? Y Sesma pues quedó bastante convencido con esa... Disculpe, fotografías tridimensionales cuando aquí teóricamente en la tierra, en España, iba a decir en la tierra, sí, en bueno, España... hombre, algo había, estaba la técnica de los anaglifos, pero bueno, estaba muy en pañales, y desde luego pues Sesma lo que se le mostró, según su versión, pues no tenía nada que ver con la técnica de foto en relieve, que entonces estaba por aquí en mantillas. Entonces, para él, esa prueba en ese momento fue convincente, cosa que luego, pues ya luego... se retractó, o como tenía más información ya pensó otra cosa. Sin embargo, hay un montón más de cartas que se empiezan a dar, llegan a llegar cartas a diferentes personajes. ¿A quién, por ejemplo, le llegan cartas? Bueno, hay un grupo de una veintena de personas que parecen ser los elegidos en recibir esas cartas y en tener contacto. Y yo creo que lo que le impacta a esas primeras personas, el Grupo Madrid se denominaba, ¿no? Enrique Villagrasa, todo el colectivo que luego fue el Grupo Madrid, que luego se difunde por Antonio Rivera, por el Padre Guerrero, por Ignacio de Arnaud, que Francisco va Donis Ortiz también. Exacto. Y Rafael Farriols. Sobre todo Rafael Farriols, que además muy implicado incluso en la compra de fotografías de avistamientos posteriores. Pero yo creo que todo ese tipo de gente, en ese momento social y en ese momento de credulidad, sobre todo, y con un nivel cultural bastante alto. O sea, aquí lo sorprendente es que las personas que empiezan a recibir esas cartas no son personas incultas, no son personas con unos conocimientos culturales generales bastante altos, que han impresionadas porque encuentran textos con una ausencia completa de contenido mesiánico, a diferencia de otros contactados que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Y con un altísimo contenido científico, astronómico, matemático. Claro, que no exhortan a abrazar algún tipo de religión cósmica. No hay... Bueno, pues Sesma en un momento dado, llevado por el delirio, puede ser quizás el estandarte de esa religión cósmica, pero el resto no. Y todos los remitentes a esas cartas no se presentan como redentores ni como salvadores de nada, ¿no? Dejadme un segundito, que tenemos un testimonio de Arnaude acerca de lo que eran... De Arnaude hablábamos, perdona Miguel, de Arnaude fue quizás el responsable del Humocat. Sí, él es el responsable. Él es el Humocat, creador y el que lo ha mantenido durante el catálogo todos de estos documentación años sobre el asunto Humo, iniciado en 1980, ¿no? El objetivo de ese Humocat era recopilar cartas, informes, referencias, libros. Creo que llegó a coger hasta 1966 referencias. Vamos a escuchar un primer testimonio. Hemos hecho una entrevista y tenemos algunos datos que nos ha contado. Escuchar. Las primeras cartas de Humo no se saben si se recibieron a finales en diciembre del 65 o hacia enero del 66. No se sabe, pero por ahí. El pico de aterrizaje a Aluche que pica el virus de Humo. Aluche fue el 6 de febrero del 66. Y entonces, bueno, y las cartas siguieron recibiéndose hasta el año 49, 66, el año 69, pues durante 66, 4 años. Las últimas cartas verdaderamente auténticas y tal, del núcleo duro, que se puede llamar así, de las cartas de Humo, fueron las que recibió Rivera en 1969. Son las cartas verdaderamente genuinas del todo.
Estamos ya empezando a vislumbrar que hay un grupo de cartas que pueden ser reales y hay otras que pueden ser diferentes. Déjame que volvamos a poner un segundo testimonio de Darnaude que habla de todas estas cartas y luego vamos metiendo más ingredientes en esta historia. Las cartas se referían en particular y de manera muy amplia y monográficamente a temas científicos, astrofísica, astronomía, cosmología, física atómica, o sea, la física de sus partículas atómicas, que es la teoría de los ibozou, que se llama. Y también hay un informe de ellos sobre la parapsicología y un informe de dos sobre sociología también, y en fin, y 4 o 5 temas más. Lo que asombraba de estas cartas es que, de estos informes, es que eran datos muy altamente tecnificados, de muy alto nivel, que no todo el mundo tenía acceso a ellos, ¿no? En esta entrevista que pude hacer con dos compañeros excepcionales, Moisés Garrido y Lourdes Gómez, bueno, uno quedaba impresionado, y Ignacio Darnaude te decía que había características muy claras. Hablaban de genética, hablaban de biología, hablaban de astronomía, hablaban de astronomía. Bueno, si quieren más referencias del trabajo de Darnaude, todo esto, parte de esto, está publicado en el libro Humo informa la Tierra, publicado por Antonio Rivera en 1987. Lo más sorprendente es lo que cuenta Ignacio. Cuando uno lee esos informes, yo he podido leer parte, no todos, uno se queda chocado o se queda extrañado, porque desde luego todos esos conocimientos que se ponen de manifiesto en esas cartas, primero, no podían ser elaborados por una persona, y segundo, si fuera un equipo tendrían que ser especialistas en diferentes materias. Estamos hablando de que en aquel momento eso era ciencia de fronteriza. Bueno, está claro que era una persona, en el caso de los informes, el que pudo realizarlos, que posteriormente hablaremos de esta persona, confesa, es decir, es que ya no hay ninguna duda, pero lo que está muy claro es que tenía la posibilidad de acceder a una información que el resto pues no teníamos no tenían esa posibilidad. Él tenía acceso a información internacional que él podía recopilar, que atesoraba y que en definitiva luego Acordaos que no había en aquel tiempo internet, que estamos hablando de una fecha en la que no era tan fácil. Miguel, internet, o sea, te doy el dato simplemente. De 1966 a 1994 se han localizado alrededor de 172 documentos de humo dirigidos a unos 34 ciudadanos españoles en más de 1.148 páginas. Procedencia de estas cartas y matasellos, porque vienen los matasellos: Albacete, Australia, Berlín Oeste, Cuba, Estocolmo, Granada, Kuala Lumpur, León, Londres, Madrid, Suiza, Zimbabue. Podemos seguir. Lo curioso es que venían de diferentes partes, ¿no? Efectivamente. Y otra cosa, perdona, Frank, que no hemos comentado, pero que es casi tan importante como las propias letras, palabras que aparecían en esos informes, eran los dibujos tan desarrollados que aparecían en ellos. Es decir, es que había unos esquemas, unos croquis, auténticas infografías de mediados del siglo XX. Era una cosa maravillosa contemplar que, evidentemente, el que estuviera desarrollando esos informes fuera humita, o posiblemente fuera humano. Lo que tenía es que era un auténtico virtuoso, no solo del conocimiento, sino también del dibujo. Eran muy didácticos. Fíjate si... Nos quedan 4 minutos. Déjame que hay muchos testimonios, luego te dejo hablar, Fran. Tenemos otro testimonio. Estaba la gente tan convencida de que los extraterrestres estaban aquí, que Luis Jiménez Maruenda, un compañero ya desaparecido también, con quien tuvimos oportunidad de compartir muchas experiencias en Alicante, decía esto, escuchar. Yo quiero decir, no solamente a los señores de humo que pudieran estar viendo ese programa o escuchándonos, porque tienen medios para detectar todas estas cosas, y que sepan que nosotros vamos a mantener una absoluta discreción, que no vamos a estar ojo a visor a ver cuál es el humita, no, que pueden perfectamente camuflarse entre el público y tienen métodos para hacerlo, y que nadie va a estar preocupándose por quién es el humita, que no se va a molestar a nadie. Simplemente que sepan que es un homenaje, no, tal vez no sea un homenaje, una serie de estudios y de confraternización de todos los que estamos interesados en el tema humo. Y por supuesto, no solamente quisiera imitar a los humitas, sino también al señor terrestre, muy terrestre, que les escribe las cartas, que naturalmente no podemos hacerle la invitación personal porque desconocemos su identidad. Nosotros, hay alguien que dice que la conoce, pero da lo mismo, pero se respeta su identidad. Pero el mecanógrafo está invitado, y si supiéramos quién es, naturalmente le mandaríamos una invitación personal. Había personas que estaban convencidos, que estaban en los congresos, en los sitios, en las conferencias, a las que yo tuve oportunidad de asistir alguna que otra.
y gente rara había. Cartas que se vienen de diferentes lugares, montones de documentos que hablan de teóricamente cosas que no había aquí. ¿Qué va pasando? ¿Qué va surgiendo? Nos quedan 2 minutos antes de las noticias y luego seguimos. ¿Qué va pensando la gente en ese grupo duro de los sumólogos? Sí, pues el Grupo de Madrid, efectivamente, que fue el primer receptor de todas estas comunicaciones, pues hombre, tenían reacciones encontradas, ¿no? Es verdad que si hacemos una historia de los 40 y tantos años, ¿no?, desde que surgió el asunto Ulmo, pues que las cartas e informes más interesantes, como estabais comentando antes, desde el punto de vista de la divulgación científica, diría yo, pues se recibieron justo en la primera época. Y en el corte que habéis puesto de Darnaude, pues bueno, él ha hecho una síntesis, ¿no? Ahí había información sobre biología, sobre medicina, sobre astronomía, sobre sociología, sobre teología, en fin, sobre genética, sobre muchas disciplinas. Y que pues las personas que lo recibían, hombre, pues la mayor parte de ellos no eran especialistas ni expertos en las cuestiones sobre las que versaban los informes, eran aficionados, ¿no?, a todas esas cosas. Pues, por ejemplo, en el caso de un comisario de policía que iba a las reuniones, pues él era aficionado a la parapsicología y era también astrónomo aficionado, y de hecho pues había colaborado pues en algunas publicaciones de astronomía aficionada, ¿no?, en la España de los años 50, y él recibía comunicaciones de ese tipo. Pero claro, ya habría que esperar a unos cuantos años para que todo ese corpus informativo, por llamarlo así, pues fuera ya diseccionado, examinado y analizado más a fondo por expertos en todas esas materias, y hubo, como digo, reacciones encontradas. Lo dejamos ahí, si os parece. Había una primera época con mucha información y hay diferentes, 2 épocas al menos diferentes más, ¿no? 3 etapas, sí. La primera, 66-69, yo creo que es quizás la más importante, porque faltan respuestas justamente por todo lo que estamos comentando, los niveles de conocimiento, la elaboración de las tramas. Tú fíjate, hasta los sellos, en las cartas, los informes, los sellos eran morados en España, verdes en Francia, la cantidad de países que había, es decir, aquello estaba perfectamente estructurado y organizado con un fin, no tenía explicación alguna. Demasiado para ser una broma.